Bueno, estamos acá en el segundo capítulo de Leer a Francisco con Santiago Leaudat. Hoy vamos a arrancar ya con los textos de Francisco eh, como Papa. Obviamente, si no vieron el primero, lo recomendamos. También grabamos uno hace unas semanas con Juan Grabois hablando sobre Francisco, que vale la pena ir a verlo. Y bueno, hoy vamos a arrancar hablando ya directamente de Laudato Si y Querida Amazónica, ¿no? Que el otro día hablábamos de que el pensamiento de Francisco en su etapa de Bergoglio ya está prácticamente todo presente, pero la cuestión ambiental es algo en lo que me da la sensación que cuando él asume esta responsabilidad global le pone más énfasis, ¿no? Sí, sí. A ver, cuando decimos que está presente no quiere decir que no agregue nada en el pontificado, está claro esto, o bueno, lo aclaramos ahora. Por supuesto hay un enriquecimiento de sus ideas, porque además estos textos que pasan por la firma de Francisco son enriquecidos con aportes en su nuevo carácter de Papa, lógicamente, porque está administrando una iglesia universal, el Estado del Vaticano, viajando por todo el mundo, buscando resolver el conflicto y escribe sin parar. Es lógico que hay una consulta con pares, con colegas que él considera que aportan a su texto. Entonces, hay un enriquecimiento. Esto hay que aclararlo, ¿no? Es decir, hay textos mucho más elaborados. Laudato Si, que toma una frase de Francisco de Asís, alabado seas, para introducir la cuestión ambiental, cuestión que está presente en segundo lugar, diríamos, en la Iglesia, por lo menos desde Pablo VI. Desde el Papa Pablo VI, es el Papa que cierra el Concilio Vaticano II, que ya aparece la cuestión ambiental en consonancia con el surgimiento del ambientalismo en los años 60 y 70. Bien. Luego Juan Pablo II, Benedicto XVI tienen algunas expresiones, trabajan el tema, pero no ocupa nunca la centralidad de una encíclica. Laudato Si tiene la altura del documento de mayor jerarquía de un papa, que es una encíclica. Y lo que tenemos además es una descripción muy minuciosa de lo que es la degradación ambiental producto de un modelo de sociedad. Sí, es muy rico el texto, no se queda solo en alocuciones abstractas, no es que dice, bueno, cuidemos la vida, no, va diciendo, a ver, contaminación del aire, contaminación del agua, explotación de tal o cual tipo, agropecuaria, industrial, qué características tiene. Entonces, tenemos un análisis muy pormenorizado de la crisis ambiental global. Primer punto. Hoy que estamos en una era donde pareciera que esto deja de ser tema de agenda, ¿no? Con la asunción de Trump y el desfinanciamiento de una serie de organismos que venían buscando alcanzar nuevos acuerdos en materia de metas de calentamiento global, etc. Hoy esta agenda ha quedado desplazada por nuevas agendas, ¿no? Entonces, recuperar Laudato Si es muy importante. Y tiene un análisis, si no me equivoco, en el capítulo 3, sobre lo que él denomina el paradigma tecnocrático, que me parece de lo más sofisticado en los textos de Francisco. Porque va a hacer un análisis de la tecnología, de cómo se comporta la tecnología, de cómo la tecnología define nuestras opciones sociales y de vida. Hay un análisis filosófico ahí, muy apoyado en Romano Guardini, que es este autor de la teología que mencionamos hace un rato, en el primer capítulo. Entonces, en el paradigma tecnocrático, él va a decir, por ejemplo, que el tipo de tecnología y el devenir tecnológico define un modelo de sociedad. Es decir, la tecnología no es neutral, sino que las opciones tecnológicas que hagamos van a orientar las posibilidades que se nos presenten a futuro. Esto lo profundiza después con la inteligencia artificial incluso. Por supuesto. Es un aporte ahí muy rico en ese sentido. Pero acá tenemos los fundamentos filosóficos de la discusión. Una discusión que es muy semejante, aunque él no los cita, yo no sé si no los conoce o sencillamente no los cita, es muy semejante a la discusión latinoamericana de ciencia y tecnología de los años 60 y 70. Oscar Barsavsky, por ejemplo. Si hay mucho en el análisis de la tecnología que hace Francisco, que asemeja mucho a la reflexión que hace Oscar Barsavsky en los años 60 y 70 sobre tecnología, estilos tecnológicos y estilos de sociedad, modelos de sociedad, ¿no? Entonces, la crítica al paradigma tecnocrático creo que ocupa el mismo lugar que la crítica al fetichismo del dinero, como las dos causas estructurales que emanan de la crisis antropológica. Entonces, si yo tuviera que decir cuáles son los dos principios de diagnóstico que él pone sobre la mesa, diríamos, paradigma tecnocrático y fetichismo del dinero. Digamos, un capitalismo financiero digital, si ustedes quieren, donde lo tecnocrático, para él, es producto de aislamiento, exacerbación del individualismo, el tipo de tecnología que desarrollamos. Es decir, no hay un discurso tecnofóbico en Francisco. Para nada. Para nada, ¿no? Él va a creer que la tecnología, como parte del proceso de trabajo humano,
es un aspecto, por supuesto, destacable y que incluso llega a decir él, nos acerca a Dios en la capacidad de crear, ¿no? No hay una idea tecnofóbica, pero sí hay una idea contraria al dominio de la tecnología sobre la vida, a la colonización de la tecnología sobre la vida, al desplazamiento, del ser humano por la máquina. Entonces, la crisis antropológica que decíamos hace un rato no es solo el fetichismo del dinero que reemplaza al ser humano por el capital, ¿no? Sino que también es el paradigma tecnocrático que reemplaza al ser humano por la tecnología. Entonces, cuando hablamos de recuperar la primacía del ser humano, hay que dar respuesta a ese paradigma tecnocrático y al fetichismo del dinero. Me retrata esta idea de que por ahí nos quedó un poco por abordar en el primer capítulo, que él habla de lo humano como los humanos todos y el humano en todas sus dimensiones, ¿no? Sí, eso ya está en el Concilio Vaticano II, está en Pablo VI. Él dice el hombre y los hombres, es decir, la integralidad del humano, por eso la idea del desarrollo humano integral, ¿no? Que toma Argentina Humana. Uh-huh. Desarrollo humano integral es un concepto que, por ejemplo, Benedicto trabaja en Caritas in Veritate, ¿no? Una encíclica de él, pero que en verdad proviene del Concilio Vaticano II, que es la idea de que hay que romper la matriz economicista, la reducción economicista del ser humano. No somos solo materialidad en el sentido de consumo, ¿no? Materialidad implica muchas cosas, implica procesos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Implica muchas cosas, arte, cultura, todo es material, pero entendido como reducción economicista. Uh-huh. La idea de que el ser humano sean consumidores, ¿no? Seamos consumidores, claro, y que la realización pase básicamente por la riqueza, ¿no? Por la obtención de bienes de consumo. Entonces hay una crítica, porque en definitiva, a ver, la crisis ambiental emana del productivismo y del consumismo, que son las dos caras de los procesos de producción. La producción, pues es una producción de tipo industrial, que bajo la lógica de la ganancia destruye la naturaleza, produce mucho más de lo que necesita, de cosas superfluas, ¿no? Con obsolescencia programada. O sea, hay un productivismo absurdo regido por las leyes del capital. Y un consumismo del otro lado, que es consumir más de lo que necesitamos de cosas también superfluas e innecesarias. Por eso el llamado a la paz interior, en el sentido de decir, bueno, ¿qué necesito yo realmente para vivir? ¿Dónde está la felicidad? Es muy rica esa vinculación que hace entre crisis ambiental y crisis espiritual o crisis... Bueno, y él va a decir, incluso recogiendo los debates de lo más avanzado del ambientalismo, va a tener una crítica muy profunda al ambientalismo imperialista. No habla de imperialismo, pero está diciendo eso. Dice el ambientalismo que es utilizado por organismos internacionales para afectar procesos de soberanía en los países del tercer mundo, bastante claro. Uh-huh. Las deudas con el tercer mundo. Exacto. Y va a plantear que la crisis social y ambiental es una sola. Que también recoge lo más avanzado de la discusión. Que no se puede ser ambientalista sin preocuparte por los pobres. Es el mismo proceso. Es la misma cultura del descarte que está produciendo el descarte de la naturaleza. Él va a decir, en un momento, la opción por los pobres es también la opción por la naturaleza, porque la naturaleza ha sido despojada. Estamos empobreciendo a la naturaleza. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, la opción por los pobres es también la opción por la naturaleza. Pero no se puede ser animalista, defender los derechos de los animales y mirar con indiferencia a un niño que tracciona un carro. ¿Bien? Porque es la misma cultura del descarte que produce ambos fenómenos. Eso nos contaba la otra vez Juan Grabois cuando estuvo acá. Decía que él recordaba una homilía el año 2004, 2005, donde hablaba de la atracción a dignidad. O sea, claro. No puede ser que te indigne la atracción animal y no la atracción a la dignidad de un niño que va empujando un carro, ¿no? Tal cual. Bueno, de hecho ese es el momento de acercamiento, ¿no? Entre Bergoglio y el MT a partir del conflicto con los niños cartoneros. Exacto. Entonces, tenemos un paradigma ambiental de ecología integral. Esto hay que decirlo. Si Francisco no hace un discurso ambientalista New Age, de etiquetas verdes en la comida, no. Hay un planteo de ecología integral, donde las metas ecológicas no pueden ser alcanzadas si no hay un cambio social. ¿Se dan cuenta? Bien lejos del ONGismo. Él, de hecho, muchas veces habla del ONGismo críticamente, ¿no? De hecho, dice, no convirtamos a la iglesia en una ONG. Es fantástica, en Brasil lo dicen. No, es fantástico. Entonces, si queremos hablar de metas ambientales, y son necesarias porque estamos destruyendo la naturaleza, que es nuestra madre tierra, recoge esta expresión de Francisco y de los pueblos originarios, ¿no? La madre tierra, tenemos que necesariamente producir un cambio social y un cambio personal. Entonces, esta conexión de niveles, ¿no? Lo personal, lo social, lo planetario y lo espiritual, si ustedes quieren, está muy presente en él. De hecho, va a citar un autor, también de la Nueva Teología, que es Teilhard de Chardin,
que fue en su época muy leído y ya no se lee mucho, que justamente va a destacar esta relación entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Entonces, notan la densidad filosófica que tiene su planteo. No es un ambientalismo liviano, es un ambientalismo serio, comprometido, crítico, integral, desde los pueblos. O sea, hay un planteo muy profundo, muy profundo. Mencionaba recién Brasil y está acá el texto Querida Amazonía. No sé si querés. Sí, bueno, yo creo que Querida Amazonía debe ser leído junto con Laudato Si, es un texto del 2020, una exhortación apostólica. ¿Por qué? Porque él recoge acá, por supuesto, la crítica situación ambiental del Amazonas. Recuerden que el Amazonas abarca casi la mitad del territorio de la América del Sur, poblaciones indígenas y poblaciones urbanas, occidentalizadas dentro, y un proceso de degradación muy acelerado de lo que es el pulmón de la Tierra, ¿no? Reconocido por todo el mundo, o casi todo el mundo. Entonces, hay una preocupación por él por la degradación ambiental, que a su vez implica una degradación cultural de las culturas ancladas en el Amazonas. Entonces, donde hay una pérdida de biodiversidad, también hay una pérdida de diversidad cultural. Y este es un aspecto de Francisco, que es la importancia que él le da a la riqueza cultural de la diversidad de los pueblos, contra la homogeneización del mercado, tecnocrática, del capital, que barre con esa diversidad, que no es la diversidad de la posmodernidad, ¿no? Que es esa diversidad de las microdiferencias, esa diversidad de la deconstrucción del yo, que me pongo el pelo verde y soy diferente. No, él está pensando en la diversidad cultural de culturas milenarias, ancestrales, de idiomas, de formas de concebir la realidad con la naturaleza, con el cosmos, con la sociedad. Entonces, él ve una pérdida, en ese deterioro ambiental también es un deterioro social y cultural, una pérdida para todos. Entonces, tiene una política muy decidida hacia el Amazonas. De hecho, le va a dar mucha importancia a lo que es la SEAMA, la Conferencia Eclesial Amazónica, y va a iniciar un proceso de reforma de la Iglesia específica para el Amazonas, que hoy sigue trabajando y que está intentando generar lo que se conoce como el rito amazónico, que es modificar el rito romano de la liturgia, de la misa, etcétera, de los sacramentos, para adaptarlo a las culturas nativas del Amazonas. Fíjense qué interesante. Muchos debates están ahí, ¿no? Porque tienes un diálogo cultural con los pueblos originarios, ¿no? Con las culturas ancestrales de América. Entonces, ¿cómo reconstruís ese puente entre mundos tan distintos? Porque lo greco-latino y lo judeocristiano, bueno, durante 2000 años fueron imbricándose y generando una matriz con tensiones, pero que hoy reconocemos de un modo más o menos unificado, ¿no? Ahora, cuando entras ya a hablar de los pueblos originarios, vas a encontrar explicaciones de la naturaleza de carácter más animista, ¿no? La diosa montaña, el dios río. Entonces, ¿cómo entras a dialogar con esas matrices culturales? Entonces, para Francisco, yo creo que el Amazonas representaba la posibilidad de llevar adelante su propuesta de diálogo intercultural. Y fue al extremo del diálogo intercultural, ¿no? Como buen jesuita. Como buen jesuita. Y se corresponde también con otro gran diálogo que él abre, y acá me escapa un poco de Querida Amazonía, pero que creo que es parte de su legado, que es el diálogo interreligioso, ¿no? Él le da mucha importancia al diálogo interreligioso. De hecho, en Laudato Si comienza el texto reconociendo que la iniciativa de este texto surge del patriarca Bartolomé I de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Para el escándalo de varios, me imagino. Claro, porque él, en todos sus textos, en todos, incluso en textos anteriores a su pontificado, donde, por ejemplo, saca un libro con un rabino judío. Entonces, esto, para sectores más conservadores, esto es muy disruptivo. Entonces, él está reconociendo deudas intelectuales, deudas espirituales, en el sentido de yo aprendí de esta persona, aprendí de esta cultura, con los cristianos orientales, con los judíos, con los musulmanes, el gran cuco de Occidente, ¿no? El mundo musulmán. Y él va permanentemente a recuperar sus diálogos con grandes imanes de Egipto, de Indonesia, de Marruecos, donde reconoce deudas intelectuales. Y va a reivindicar permanentemente la condición de hermanos musulmanes. Porque él va a decir, somos hijos de Abraham, ¿no? Entonces somos hermanos, tenemos un mismo Dios. Eso, para quienes no lo saben, por ahí introducir un poco, ¿no? Que efectivamente las iglesias monoteístas... Claro, comparten parte de la Biblia, diríamos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Incluso los musulmanes reconocen a Jesús, ¿no? Como un profeta, no como un Dios en la tierra, sino como un profeta. A María es... Tiene sus cultos también, ¿no? En el mundo musulmán. Entonces él recupera todo esto. Este diálogo interreligioso es muy importante. Quizá en América Latina no nos damos
tanta cuenta de su importancia, porque América Latina tiene una impronta dominada por el cristianismo y nuestros conflictos internos no están atravesados por la religión en general. En general. Cuando uno va hacia otras partes del mundo, como el Asia, por ejemplo, ahora estamos viendo un conflicto entre Pakistán e India, ¿no? Por la región de Cachemira. Y ahí básicamente es el conflicto entre dos grandes mundos religiosos, ¿no? El musulmán y el hindú. Y esto sucede en el África, y ha sucedido en Europa, ¿no? Con el Holocausto, y está sucediendo en Israel con Palestina. Entonces, el conflicto interreligioso en el mundo diría que es causa fundamental de muchas guerras, ¿no? De muchas muertes y de mucho dolor. Entonces, la vocación que él tiene por el diálogo interreligioso creo que merece ser destacada, ¿no? Y fue muy correspondida, ¿no? Y hoy, aún hoy, muy correspondida, ¿no? Por eso vimos en el funeral lo que vimos. Vimos presidente de todos los colores políticos, ¿no? Estaba desde Trump y Zelensky hasta, bueno, enviados de Rusia y de América Latina, Lula, es decir, una diversidad ideológica que él la logró, pero también de religiones. Estuvieron presentes las grandes autoridades religiosas de muchas religiones del mundo. Y esto es en reconocimiento a la labor que él hizo de tejer, de retejer, de religar, yendo a la base etimológica de religión, ¿no? Que viene de religar. Porque mucho se señala acá, justamente, seguramente por esto que decías vos en Argentina, de que bueno, es un papa cuya muerte es llorada por los ateos, pero más loco aún es esto, ¿no? Que sea llorada por otras religiones, más difícil. Tal cual. Nosotros estamos en una sociedad muy secularizada en Argentina, donde no sé si el ateísmo o el agnosticismo tiene una presencia importante, pero en el mundo sigue siendo la cultura religiosa la dominante, sin lugar a dudas. En Argentina también, en términos cuantitativos. Totalmente. Entonces, cuando un papa, máxima autoridad de la institución religiosa más articulada del mundo, más grande, porque las demás religiones tienen otras estructuras, ¿no? Son más pequeñas en tamaño. Es decir, no existe otra cosa como la Iglesia de Roma en el mundo, con ese volumen. Cuando un papa, máxima autoridad religiosa global en ese sentido, sale a convocar, ¿no? Y se pone a los pies en muchos sentidos. Recuerden esas imágenes que hay de él besando los pies de un preso, una madre, un migrante, llorando el dolor. Otros líderes. Acá tenemos el mensaje que dio hacia Gaza, ¿no? Y su denuncia del holocausto que está sucediendo en Gaza fue muy clara. Recuerdo la última misa, de hecho, que él da, de Pascua, que lee en un texto de él, remite a la masacre de Gaza. Entonces acá tenemos una figura que está comprometido con el género humano, y esto es importante porque hace el discurso humanista y el proyecto humanista de Francisco, ¿no? No es un humanismo de club cerrado, no es un humanismo de algunos, sino que en el humanismo de Francisco entramos todos, ¿no? Todos. Y es un mandato muy fuerte que hace la Iglesia, ¿no? Todos adentro. Claro. Todos adentro. Y fíjense incluso en Querida Amazonía, que también, además de ser un desafío que él se propone para el diálogo intercultural y hasta interreligioso, diríamos, con culturas y creencias previas a la llegada del cristianismo a América, también hay un proceso democrático, porque es una conferencia eclesial, no episcopal. No participan solo los obispos, participan las iglesias del Amazonas para dar lugar a una reforma del rito románico y generar un rito amazónico. Y además de todo eso, hay un reconocimiento a los pueblos originarios. Una autocrítica, una vez más, de la iglesia en relación a su papel en la conquista. También un reconocimiento a la iglesia que denunció las atrocidades de la conquista, un Bartolomé de las Casas, un Francisco de Vitoria, escapando a esta pelea dicotómica. Fíjense que si algo Francisco rechaza son las dicotomías simplistas. Esta dicotomía entre leyenda negra y leyenda rosa, ¿no? Si somos herederos de la leyenda negra, por lo tanto, todo lo que sucedió en la conquista fue un desastre, una masacre, violencia, o de la leyenda rosa, donde España básicamente trajo civilización, cultura y bondades, ¿no? Francisco escapa de eso. Es que no hay síntesis si nos quedamos ahí. Es que no hay síntesis. Es imposible. Es lo opuesto a la polaridad como él la entiende. La polaridad que dicotomiza, faccionaliza, divide, fragmenta, ¿no? La polaridad, entendida como que existió el proceso, la contradicción conforma la realidad, enriquece. Es la polaridad de la diferencia que enriquece, no de la diferencia que paraliza, ¿no? Entonces, acá hay un reconocimiento, y lo digo en este momento, que pareciera que lo indígena quedó asociado a progresismo, una tontería de ese tipo, ¿no? Lo indígena es la raíz de América y es la raíz de nuestras naciones, como dice la Constitución. Francisco recupera esa dimensión también, del legado de los pueblos originarios de América para nuestra identidad cultural. Entonces tenemos cristianismo en Francisco,
tenemos filosofía y cultura greco-latina, clásica, y también tenemos la reivindicación de América. Como no podía ser de otra manera para un autor que es argentino y latinoamericano, y que hereda la teología del pueblo, la filosofía de la liberación, ¿no? Eso es lo que encontramos en sus páginas. Bueno, y ahora me gustaría que mencionemos algunas exhortaciones que no son menos conocidas, ¿no? Como Amoris Laetitia, Gaudet Exultante. No sé si nos puedes Te falla traducir. el latín. No tengo nada. Bueno, sí, son textos importantes de Francisco, menos conocidos quizá para el gran público, pero en muchos casos con un gran impacto hacia el interior de la Iglesia. Pero que además es interesante recuperarlos para ver la coherencia de su pensamiento en los distintos niveles. Yo he señalado ya esto de que, bueno, el individuo, la familia, la sociedad, son una especie de muñecas rusas, ¿no? Entonces, el planteo de Francisco no se dirige a un nivel en particular, sino que va recorriendo todos los niveles aplicando básicamente los mismos principios, ¿no? Entonces, en Amoris Laetitia, que sería la traducción, sería la alegría del amor, se va a centrar en la familia, el amor de familia, y básicamente la posición de la Iglesia frente a la unidad de la sociedad, que es la familia, y su deterioro en el contexto de una sociedad hiperindividualista, ¿no? Ese es un tema bastante recurrente en la Iglesia, por supuesto, donde la familia suele ser como un patrimonio discursivo, simbólico, muy fuerte, pero que, en cierto modo, tendió a adoptar una posición moralista abstracta, diríamos. O sea, tendió a primar la idea sobre la realidad. Y Francisco va a criticar esto, una vez más, ¿no? Va a ser un renovador. Va a decir, yo no puedo juzgar desde una moralina eticista, dice, él usa esa expresión. De hecho, en la etapa anterior a Francisco él ya hablaba de los eticistas, los moralistas, los que juzgan la vida desde afuera, los que balconean, ¿no? Entonces, en Amoris Laetitia, él va a ir reconstruyendo los distintos vínculos de amor, no solo a nivel de la familia, pero entendido en un sentido de hermandad, paternidad, maternidad, va a recorrer todos los vínculos de amor. Lo que ataca esto, ¿no? En términos de una sociedad, como hemos dicho, del dinero, del individualismo, del consumo, del éxito fácil, el entretenimiento, la rapidación, dice él, que es la aceleración de la vida cotidiana que no nos deja tiempo para encontrarnos con un otro, que siempre lleva tiempo, que no nos deja tiempo para la escucha. La rapidación, como él la entiende, impide la escucha lleva tiempo, ¿no? Y lleva tiempo dirimir los conflictos en una familia. Para que la unidad prevalezca sobre el conflicto, tengo que dedicarle tiempo. Hay que sufrir el conflicto. Hay que sufrir el conflicto, pero no quedarte en el sufrimiento, ¿no? Es parte necesaria de la vida, ¿no? Entonces, una sociedad que en su mensaje ve el sufrimiento solo como algo negativo, así como ve el aburrimiento como algo negativo y no como una posibilidad, ¿no? Entonces, el sufrimiento es una posibilidad también de atravesar ese conflicto y llegar a un buen puerto. Entonces, está todo ese mensaje y tuvo un carácter disruptivo, sobre todo hacia sectores más conservadores de la Iglesia, porque él va a adoptar una posición de apertura hacia las llamadas situaciones irregulares, ¿no? ¿Qué es una situación irregular? Bueno, divorciados, casados en segundas nupcias, cuestiones que para los sectores más conservadores, bueno, son como un tema candente, ¿no? Porque son sectores, y esto cuesta transmitir la crítica que Francisco le hace, es importante que la lean, pero es muy duro Francisco con estos sectores, que reemplazan el Evangelio por el cumplimiento de formalismos litúrgicos, o sea, que están confundiendo el corazón del Evangelio. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es el compartir? ¿Qué es la solidaridad? Abrazar a todos, ¿no? Exacto. Jesús ¿qué se tiene que ver, sentaba con, ¿no? ¿qué tiene Todos. que ver esto de, no, vos porque sos homosexual, no, vos porque estás separado, vos no podés tomar la comunión porque esa estupidez? Entonces Francisco lo dice casi en estos términos, ¿eh? O sea, esto no lleva a ningún lado. Y no tiene nada que ver con el Evangelio, y creo que, bueno, la crisis que venía a la Iglesia tenía mucho que ver con eso, ¿no? Esa hipocresía o esa distancia entre el Evangelio y lo que se veía Exacto. en la Iglesia, ¿no? Exacto. Francisco, y el amor de los pueblos hacia Francisco tiene que ver justamente con que vuelve a ligar eso, ¿no? Y la incapacidad de entender cambios sociales, ¿no? Por supuesto hay, y esto hay que decirlo también, en él hay una primacía de la figura del matrimonio, ¿no? Como se entiende habitualmente, varón, mujer, familia, eso existe, hay una primacía, pero esa primacía no significa que sean rechazadas las otras formas de familia, ¿no? Y en eso también es muy claro. Y de hecho, fíjense que incluso no solo la cuestión de la homosexualidad le adopta una posición muy de apertura, sino incluso con la transexualidad, donde él de hecho tiene gestos muy concretos de acercamiento hacia la comunidad transexual, llamémosle así,
en el sentido de la integración, ¿no? Si, ¿quién soy yo para excluir a nadie? Este es el mensaje de Amoris Laetitia y de la doctrina de la familia que Francisco va a construir, ¿no? Y me gusta volver, para que no quede el mensaje incompleto, porque por ahí lo tergiversé con una intervención mía, que él pone de fondo la alegría, es decir, sufrir el conflicto, el aburrimiento que mencionabas vos, pero con la búsqueda de una alegría más profunda. No todo es entretenimiento y diversión, ¿no? Hay una alegría más profunda para ir a buscar. Claro, bueno, el paradigma tecnocrático nos ofrece entretenimiento, dice él en una parte, placer inmediato, pero no alegría, no sentido. La alegría emana del sentido. El concepto de sentido también es muy importante. Fíjense que él llegó a crear la Universidad del Sentido, que no es muy conocida, porque él entiende que parte del problema en el que se expresa la crisis antropológica es la falta de sentido, la falta de un proyecto. De hecho, en ese texto que está aquí, Christus Vivit, dirigido a la juventud, específicamente enfatiza en esto porque, bueno, si hay un sector generacionalmente hablando que está más afectado por la pérdida de un sentido, es la juventud. Porque hasta la generación de nuestros padres, bueno, había todavía un modelo de sociedad, un horizonte hacia donde se caminaba, había una idea más o menos compartida. Con la crisis del humanismo, con la crisis hasta del capitalismo de bienestar que ofrecía determinadas certezas, con los cambios de paradigmas de la familia, ¿sí? Hay una crisis de sentido que se expresa, por ejemplo, en las juventudes, en el aumento de las tasas de violencia y de suicidio en jóvenes, ¿no? Es un dato global, no es solo argentino. En Argentina también se da. Y que también tiene que ver con las nuevas formas de sociabilidad a través de las redes sociales, redes que no están creadas para fomentar la comunidad, sino para fomentar básicamente el consumo de las mismas redes, ¿no? Y en eso generan como subproductos heridas psicológicas muy profundas, ¿no? Entonces Francisco, de hecho en Christus Vivit, analiza muy bien el papel de las redes sociales en los jóvenes. Entonces, tenemos una apertura hacia los problemas del mundo contemporáneo y una respuesta a la altura de esos problemas. Creo que acá está la novedad, porque la Iglesia viene diagnosticando estos problemas de distinto modo. Lo que hay en Francisco es una apertura desde la misericordia, desde el amor, desde la alegría, nunca desde la condena. Nunca desde la condena. De hecho, él dice, yo prefiero una iglesia embarrada, sucia, pero embarrada porque se sumerge en la realidad, ¿no? Y no una iglesia inmaculada, pero fuera de ella. Entonces ya es todo un dato, ¿no? Y hay otro texto de esta sucesión, diríamos, de textos vinculados al amor. Podemos mencionar dos más, ¿no? Uno es Dilexit Nos, que es una encíclica, la última encíclica de Francisco, menos conocida pero muy importante, que se centra en el amor, ¿no? En el amor de corazón, el amor de Jesús, el amor humano, y recupera la figura del corazón para discutir con la tradición hiperracionalista de Occidente, que desplazó el sentimiento, el corazón del centro del hombre, ¿no? Entonces, en Dilexit Nos, que es un texto muy bonito, invito a que lo lean, es muy bonito, él va a recuperar la dimensión del amor. ¿Qué significa el amor? ¿Cómo me encuentro yo con el otro, fundamentalmente? ¿Desde lo intelectual o desde el amor? Amor que puede ser desamor, pero desde el corazón, digamos, ¿no? Entonces, entender cuál es el papel, en términos de Javier Zubiri, ¿no? Esta inteligencia sintiente, ¿no? O en términos de Orlando Falsborda, el sentipensar. ¿Qué significa el sentimiento en el pensamiento? ¿Qué es lo primero? ¿No? ¿Qué ubico en primer lugar? Y el corazón va a ser para él aquello que es capaz de devolver la unidad de este ser humano fragmentado. Es en el corazón donde encuentro la respuesta por el sentido, abrazando las causas nobles, lo trascendente, la espiritualidad, la trascendencia hacia un otro. ¿Se entiende? En el afuera. Exacto, no es una invitación al pensamiento exclusivamente, y creo que leer a Francisco tiene que tener esa tónica, sino que es una invitación a la conversión desde el corazón. Bueno, es muy presente esto de la realización en el ser interactuando, ¿no? Absolutamente. Todo el tiempo. Absolutamente. Y por eso en Gaudete et Exsultate, que es el otro texto que queríamos mencionar en esta sección, es una exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Cuando hablamos de santidad, saquémonos la imagen del santo petrificado en una iglesia. Lo que está hablando es el llamado a la bondad, a la acción bondadosa en este mundo. O sea, es un llamado a la acción. Por eso es un texto que creo que es preciso recuperar. Porque además él hace un diagnóstico en Gaudete et Exsultate hacia dos grandes vicios, diríamos, dos grandes derivas que impiden el ejercicio del amor, del compromiso. Y esas derivas, usando dos términos de la discusión eclesiástica, las va a llamar
los neopelagianos y los neonósticos. Dice, los neonósticos, recuperando la discusión con el gnosticismo del siglo III, si no me equivoco, los neonósticos son los que, por haber estudiado mucho, creen que la saben todas. Para hacerlo en criollo, que a él le gustaría que hablemos en criollo. Buena síntesis. Entonces, el neognosticismo es que aquellos que creen que pueden hacer políticas públicas desde un escritorio. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Y el neopelagianismo, que también recupera una discusión del cristianismo primitivo con los pelagianos, pero él habla del neopelagianismo en Gaudete et Exsultate, son aquellos que se quedan en lo formal, en la corrección formal, ¿no? En estos eticistas que decíamos hace un rato, los que ponen por delante la idea sobre la realidad, la moralina, ¿no? Ambas vías son inconducentes, dice él. Ni estudiar la realidad sin modificarla, o pretender tener todas las verdades desde mis estudios, desde mi inteligencia, sin corazón, ¿no? Muchas veces los funcionarios que no funcionan tienen que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Y los neopelagianos que observan... Marfil, no me salía. Sí, la Torre de Marfil, claro. ¿Cuánto hay en los universitarios de eso, no? En nosotros los universitarios, de creer que tenemos todas las respuestas por haber estudiado mucho, ¿no? Y a veces en la sabiduría popular, que es todo un concepto en la teología del pueblo, porque en la categoría pueblo anida una sabiduría popular, hay una riqueza que muchas veces desde las inteligencias abstractas, desarraigadas, desterritorializadas, descorporizadas no tenemos, ¿no? Realmente, y es algo que por ahí se dice mucho, pero se practica todavía muy poco, ¿no? Cuesta. Por eso la conversión. Todos necesitamos pasar por la conversión, ¿no? Es decir, preguntarnos desde el discernimiento, ¿qué es la mejor decisión que puedo tomar? No desde mi yo, sino desde la escucha de esa realidad, ¿no? De ese otro que sufre, que padece, etc. Entonces, y el otro son los neopelagianos. Quedarse en la formalidad de la corrección, ¿no? De la moralina, de juzgar a los demás sin comprometerse, ¿no? Y mucho de la sociedad tenemos esto, ¿no? Y él, dicho, se enoja en nosotros ciudadanos, nosotros como pueblo, cuando dice, tampoco depositemos toda la culpa en los políticos, porque los políticos emanan de una sociedad. Entonces, toda posición que sea usar el dedo acusador, a él no le gusta, ¿no? Nada de dedo acusador, comprometete. Entonces, ni neopelagianismo ni neognosticismo. El camino de la santidad pasa por un compromiso real, por una opción real, por los pobres, por los excluidos, por los que sufren, por los que padecen. Una exclusión que va cambiando de rostro, ¿no? Esto también es importante decirlo, lo dijimos hace un rato en relación con la pobreza material. Él va a adoptar una posición de acompañamiento al que sufre. Ese que sufre puede tener distintos rostros, ¿no? Por ejemplo, a él el tema de los migrantes le importó mucho en todo su papado, que es una cuestión que acá en Argentina quizá no la tenemos tan presente, aunque hay un movimiento de migrantes que viene a decirnos, miren que también tenemos un sufrimiento como migrantes, ¿no? Pero es mucho más acuciante, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México, o en el mar Mediterráneo y el Medio Oriente hacia Europa. Todo ese movimiento migratorio a él le va a preocupar muchísimo. Totalmente. La cuestión ambiental, la cuestión migratoria, la cuestión interreligiosa son ejes que, si bien los venía arrastrando, en el papado les da una centralidad total, digamos, ¿no? Tal cual, es así, es así. De hecho, la primera acción que él hace como papa es ir a la isla de Lampedusa, que es una isla que es muy simbólica en Europa, está en el Mediterráneo, en el sur de Italia, porque es como el primer punto al cual se llega a Europa desde África. Entonces, él de hecho decía que el mar Mediterráneo era el cementerio a cielo abierto más grande del mundo, ¿no? Porque la cantidad de barcos que se hunden con población africana queriendo llegar a Europa, bueno, hacen del mar Mediterráneo la sepultura de muchas personas, ¿no? Entonces, el primer gesto que él hace es ir a Lampedusa. O sea, es todo un dato. En un papa que supo utilizar con mucha inteligencia los gestos. Y él va a hablar de la importancia de los gestos. Porque los gestos tienen que ver con poner el cuerpo también, ¿no? Hablando de los neonósticos que por ahí chamullan, hablan y no ponen el cuerpo. No, el gesto implica poner el cuerpo. Por eso lo vamos a tener a Francisco con un manejo de la gestualidad muy importante. Va a Auschwitz, ¿no? Va al Muro de los Lamentos en Israel y va a ir a tocar el muro de Israel que separa a Israel de Franja de Gaza, ¿no? Es decir, va a ir a determinados lugares con una gestualidad muy decidida y muy consciente de esa gestualidad. Lo mismo con su ropa, lo más conocido, ¿no? La cruz que utiliza, sus ropas siempre muy austeras. De hecho, hay una imagen muy simpática en el documental
Francisco un hombre de palabra, cuando él está en Estados Unidos, en un momento hay una especie de caravana de autos, ¿no? Donde va saludando a la gente, y vienen unos autos todos muy impresionantes, y luego ves un auto chiquitito que se acerca y quién está adentro saludando a Francisco, ¿no? Entonces, toda esa gestualidad, que de hecho es de lo que, fíjense, que llama mucho la atención y de lo que se habla, ¿no? Tras su muerte. Él lo maneja el con Papa mucho móvil estilo. en el velorio, ¿no? Claro. Y bueno, él de hecho elige cómo se lo debe enterrar, que no tenga pompas ni cosas. Bueno, y Grabois nos contaba cuando estuvo acá que la primera vez que él viaja al Vaticano a ver a Francisco, ve en el estacionamiento autos que le hacen sentir vergüenza. Claro. Y la segunda vez que va ya no Exacto. están. No, y fíjense la inteligencia, que es una decisión, no es una impostura en Francisco, de poner a Sergio Sánchez, referente cartonero, en primer fila en la asunción de su papado. Y al primero al que va a saludar antes que a los presidentes es a Sergio Sánchez, cartonero de la Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires. Es todo un dato de su papado, ¿no? Primero los últimos, primero los pobres. Hay un video ahora del velorio que sale Sánchez y dice, bueno, yo salía y entraba el presidente de Francia. Claro. Espectacular, ¿no? Francisco. Claro. Entonces realmente es muy aleccionador lo que Francisco provoca en esta coherencia entre texto y acción. Porque no son sus textos, sino sería un neonóstico. No es un denunciador serial, sino es una persona que puso el cuerpo donde había que ponerlo. Y denunció lo que había que denunciar. La voracidad de un sistema que está destruyendo la vida humana y la vida natural, que está degradando los lazos sociales, que está afectando la salud mental de las personas por su aceleración, por la locura en la que vivimos cotidiana, que invita a una conversión a todo nivel. Así que tenemos ahí un panorama más o menos de lo que es este llamado al corazón de este conjunto de textos. Perfecto. Bueno, y antes de entrar a Fratelli Tutti, una reflexión con esto que decías de poner el cuerpo y las polaridades una vez más, ¿no? Francisco siempre señala el tiempo es superior al espacio, es más importante empujar procesos que ocupar lugares, pero pone el cuerpo, es decir, le da una importancia también a ocupar lugares cuando eso es necesario para empujar procesos, ¿no? Está muy bien tu reflexión. Sí, claro, claro. El tema es que la noción que él tiene de política y de autoridad, que es una noción que él no desmerece en absoluto, de hecho, él reconoce el papel de la autoridad, es la noción de servicio, que es una tradición, es propio de la tradición semita, de la concepción del poder semita, que esto lo pueden ver en Enrique Dussel, por ejemplo, que es quien analiza muy bien, filósofo de la liberación, que analiza muy bien la noción del poder como servicio, el poder obediencial, ¿no? Mandar obedeciendo, decían los zapatistas. Es la idea de que el poder no es un poder para el goce del privilegio, sino para el servicio de la comunidad. Entonces, efectivamente, esto que vos decís es así. No va a rehuir al poder, para nada. De hecho, tiene una carrera muy importante en cargos de poder. El tema es qué haces con ese lugar. Si es parte de tu carrera individual, de tus logros individuales, de tus méritos, ¿bien? O es un reconocimiento o una posibilidad, mejor dicho, de ejercicio del servicio hacia el otro. Entonces, efectivamente es así. Bueno, y encaremos Fratelli Tutti. Hablando de las polaridades, ¿no? Quizás acá lo central es el todo y la parte, ¿no? Sí. La diversidad, el poliedro. Bueno, Fratelli Tutti es una encíclica del año 2020. Él la publica en pandemia. Pasó hace poco y parece que pasó hace tanto, ¿no? Un mundo que en ese momento se preguntaba muchas cosas. Está bueno ubicarnos en el contexto de la pandemia, donde decíamos, bueno, la humanidad va a salir mejor, decían algunos, ¿no? Bueno, no salió mejor. Pero había el tiempo de lo extraordinario ameritaba un momento de reflexión. Y él con mucha inteligencia y con mucho corazón, entendiendo esta pregunta que estaba en la humanidad acerca del destino, ¿no? De hacia dónde estamos yendo, cómo estamos viviendo como humanidad. Recuerden las preguntas del 2020 en ese sentido. Bueno, y él saca Fratelli Tutti, un texto muy oportuno, que es el texto en cierto modo más político, en el sentido de la política tradicional, si ustedes quieren, de pensar la estructura política, la gobernanza política a escala global, ¿no? Por eso, hermanos todos, significa todos hermanos, ¿no? Significa la traducción del latín al español de este texto. Y como bien decías vos, quizá el principio que más trabaja aquí, están los 4 principios de Francisco presentes, pero la relación entre el todo y la parte, que es una reflexión que ya está en sus textos de Bergoglio. Él habla en un texto de la relación entre lo global y lo local, ¿no? Como una tensión que constituye la realidad.
donde como siempre los dos extremos son posiciones negativas, digámoslo así. Lo global por sí mismo, sin anclaje en lo local, es la uniformización, es la pérdida de riqueza cultural, pero lo global también tiene una potencialidad, que es la posibilidad de un diálogo humano a escala global, de enfrentar problemas que son globales, de reconocernos como parte de un género humano, es decir, lo global, tiene las dos caras. Y lo local lo mismo, ¿no? Lo local por un lado es la posibilidad de pensar a nivel local, en nuestro territorio, en nuestra situación concreta, pero en su vicio, digamos, en su aspecto negativo, caer en un localismo, ¿no? Desentenderme de lo que sucede en mi país o en el mundo, porque estoy atento a mi pequeño problema local, ¿no? Entonces, estos dos son los extremos, los vicios en términos aristotélicos. El justo medio es lo que va a recuperar Bergoglio, Francisco, en sus escritos. ¿Qué es el justo medio? La unidad de lo global, pero en la diversidad de lo local, el poliedro. Un poliedro que es una figura geométrica con muchos lados que no son iguales, no es un círculo, el círculo dice es la unidad, ¿no? Lo otro es la fragmentación. El poliedro es la unidad de lo diverso, la posibilidad de que haya un diálogo, y él dice, fíjense qué interesante, él rechaza la idea de consenso, porque dice, el consenso siempre es falso, el consenso implica el aplacamiento de la diferencia, ¿no? Lo que hay es un diálogo, donde yo me reconozco diferente con un otro. El punto de partida es la diversidad, es la multiplicidad. Pero no me quedo en la multiplicidad. Busco el diálogo que me permite lograr la unidad. Entonces, el modelo de humanidad que él propone y de gobernanza global, porque él va a hablar acá de Naciones Unidas, de organismos internacionales, o sea, está en esa discusión, en ese plano de la discusión. Él va a decir, bueno, tenemos que avanzar hacia un modelo de poliedro, donde estemos incorporadas las distintas culturas, siempre entender sofocar unas a las otras, ¿no? Más bien viendo la riqueza de la diversidad cultural, de la diversidad religiosa, de que eso habilite distintos modelos económicos. Esta es un poco la idea del poliedro, que lo podemos llevar, por supuesto, a niveles más chicos. Acá tenemos un nivel global porque es la tónica en la que se mueve este texto, pero podemos llevarlo a nivel de una sociedad, ¿no? Reconocernos con nuestras diferencias como parte de una comunidad. Una institución. Una institución, hasta de una familia, o de un barrio, o bueno, en fin, o de un movimiento político. Es decir, un movimiento que tiene distintas caras y que todas hacen su aporte, ¿no? Que no implica que todas valgan lo mismo, eso ya es parte de la discusión, del diálogo, del debate, de posiciones. ¿Cuántas veces tememos al debate? ¿Cuántas veces nos faltan espacios de debate? ¿Cuántas veces nos acomodamos más en esta época de burbujas de realidad? Nos quedamos solamente con los que piensan parecido. Y en el monólogo no nos enriquecemos. En el monólogo nos empobrecemos, escuchando siempre a los que piensan como yo. Entonces, incluso quienes de ustedes que estén mirando, que no sean católicos, que nunca hayan leído un texto de teología, acérquense a Francisco, porque está pensado poliédricamente. De hecho, tiene secciones específicas donde dice, bueno, ahora escribo para los no creyentes, ahora escribo para los creyentes de otras religiones. Es decir, hay una vocación de diálogo universal, ¿no? El Fratelli Tutti va a recuperar el principio de la fraternidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Dice él, es el principio olvidado de la Revolución Francesa. La discusión post-Revolución Francesa tendió a centrarse en los otros dos conflictos, en los otros dos principios: libertad e igualdad, ¿no? La libertad de los amos, de la clase capitalista, el liberalismo, tendió a ser la doctrina y la ideología de las clases altas. Y la igualdad tendió a ser la ideología y el principio rector del socialismo, de las clases populares, ¿no? Que buscaban una igualdad. Él dice, libertad e igualdad se complementaban con un tercer principio que se fue olvidado en la discusión, que es el principio de fraternidad. Donde no hay fraternidad, vamos a una guerra. Entonces la fraternidad es de algún modo lo que amalgama la posibilidad de que los otros dos principios no estallen por los aires. Es muy interesante. Es muy interesante. Entonces va a proponer una idea de fraternidad universal que es básicamente reconocer la dignidad humana de todos, de cualquier condición, ¿no? Incluso yo creo que él, en cierto modo, extrema este principio, lo radicaliza, ¿no? La dignidad humana en serio, para todos por igual, ¿no? Y en base a esa idea de fraternidad universal, de fraternidad, de un humanismo de la fraternidad, bueno, nos damos la discusión dentro de estas reglas de juego. Este es más o menos el esquema que él dice, ¿no? Aceptemos esto, esta concepción enriquecida de humanidad, una humanidad que ancla en la fraternidad, que ancla en el corazón, para poder enriquecernos del diálogo intercultural, interreligioso, internacional. En términos globales fue clarísimo,
Y quizás en términos individuales también pensar el poliedro como una invitación a los jóvenes, ¿no? En esto que vos decías de las burbujas, del círculo, de los iguales. Bueno, animarse a ver hermanos, fratellis, en el diverso y buscar una vida más rica, ¿no? Buscar el encuentro, ¿no? También lo lleva a ese plano más individual y espiritual, digo, a lo largo de toda su obra. Sí, sí. Cuidado que la unidad no significa aplacamiento. Esto es muy importante. De hecho, Francisco es un revolucionario en sus escritos. Es decir, no es una persona que está estática, que por preservar la unidad no mueve el avispero. Deja de opinar. La paz de los cementerios, no. De hecho, él habla de la psicología de la tumba. Dice, en la iglesia primó una psicología de la tumba. La negación del conflicto. La negación del conflicto. Ojo con eso, ¿no? El conflicto está bien, es necesario, mueve la historia. ¿Bien? Ya lo hemos dicho varias veces, pero no debemos quedarnos ahí. Y en relación con esto que decía de los jóvenes, no quiero olvidarme que la opción preferencial que se hace desde la teología latinoamericana por los pobres va acompañada de otra opción preferencial poco conocida, que está, por ejemplo, en Puebla 79, que lo tenemos por acá, que es la opción preferencial por los jóvenes. Esto es muy importante. Y Francisco tiene una decidida política hacia la juventud, que es un aspecto que muchas veces a quienes tenemos una posición crítica hacia el mundo actual, nos cuesta repensarnos, reformularnos para dirigirnos hacia las nuevas generaciones, hacia los jóvenes, ¿no? O sea, en cierto sentido terminamos siendo más conservadores que el Papa de la Iglesia Católica, porque el Papa abrió caminos pensando cómo llego a la juventud desde la potencialidad y no desde la falta, que es la tendencia más clara, más natural, más fácil. Totalmente. Más fácil. Por eso decía, ¿no? Esto de la vida circular, donde te meten las redes, que vos antes mencionabas, ¿no? Por ahí hoy vemos el riesgo ese de los pibes hablando todo el día con el que piensa igual, ¿no? Y la distancia con la autoridad, ¿no? Entonces, el llamado a buscar la alegría en ese encuentro, ¿no? Capaz tengas conflicto, capaz te aburras, capaz sufras el conflicto, pero vas a encontrar una alegría mayor, vas a encontrar algo más profundo, ¿no? Me parece Sí. que está eso presente. Sí, yo agregaría que hoy no es un problema solo de la juventud, el encierro en las burbujas virtuales. Totalmente. La juventud ya crecieron, son nativos digitales, ¿no? Es decir, ya hoy están mediados en su relación con la realidad y con el otro por la digitalidad de un modo mayor al que estamos nosotros. Esto es así. Nosotros tenemos una psicología constitutiva, infantil, predigital. Digo nosotros, yo tengo 38 años, pero crecimos en un contexto predigital y eso marca nuestra psicología. Hoy un chico crece ya en un contexto de hipermediación digital. Esto es indiscutible. Ahora bien, las burbujas de realidad y por la capacidad que tienen estos dispositivos de captar la atención humana, hoy atraviesan todas las generaciones y todas las clases sociales. Entonces, efectivamente, el riesgo es de descomposición social, tal cual, por medio o de reformulación de la sociedad bajo otros conceptos, ¿no? Que es básicamente el concepto de que lo común es el terreno de lo digital, que es un terreno privado, controlado por corporaciones. Porque hoy, ¿qué es lo compartido por todas las clases sociales? La escuela pública no. La escuela hoy quedó como una escuela opción para los pobres. Se rompió ese aspecto unificador. El servicio militar, que era en otra época, tampoco, ya no existe. ¿Qué es entonces? El hospital público tampoco. O sea, la sociedad se fragmenta. ¿Qué pasa a ser el terreno compartido? Lo digital. Todos consumimos las mismas plataformas, las mismas redes sociales. Esto ya había pasado antes con los medios de comunicación, donde los medios pasaban a ocupar el lugar de lo público, de lo común. Hoy son más que nada las plataformas. El tema es que estas plataformas hoy ni siquiera son medios de comunicación nacionales, hoy son corporaciones globales, con intereses específicos en cuanto al modelo de sociedad al cual quieren llevarnos. Entonces, es fundamental repensar lo común. No a espaldas de lo digital, pero donde lo digital pueda ser repensado en el marco de lo común, que es el concepto que subyace toda la obra de Francisco, ¿no? El bien común. Sin lo común vamos a continuar en un esquema de deterioro, no solo un deterioro social, sino psicoafectivo, humano, muy profundo, ¿no? Muy claro. ¿Algo más que nos quieras compartir de Fratelli Tutti? Bueno, hay mucho, pero me parece que ya estamos. Hay una hermandad también que señala en Fratelli Tutti que quiero destacarle y con esto cierro, que es la cuestión intergeneracional, que también está en Laudato Si, ¿no? Parte del inmediatismo de nuestra época, del individualismo que nos encorseta nuestro pensamiento,
es creer que todo empieza con nosotros y termina con nuestra muerte, ¿no? O incluso ni siquiera pensar en la muerte, que era el tópico filosófico por excelencia durante siglos y milenios, ¿no? Y religioso por excelencia. Hoy en la inmediatez de las redes, del consumo, en el carpe diem, ¿no? En el vive al día, no pensamos ni siquiera en eso, que es la finitud, aquello que nos obliga a pensar en algo más allá o no, y toda esa reflexión filosófica que sigue de eso y profundísima. Y en este acortamiento del tiempo y aceleración del tiempo, hemos perdido la dimensión intergeneracional, que Juan la trae muy, muy bien en su libro, en el poliedro de Evita, trae la dimensión intergeneracional. Me pareció muy correcto ese paso. Porque efectivamente, cuando hablamos de naturaleza, quizá el deterioro de la naturaleza en el tiempo de nuestra vida no sea tan grave que afecte directamente nuestra vida. Estoy simplificando, pero intergeneracionalmente estamos dejando sin recursos naturales a las generaciones por venir, quizá a la generación de mi hija, ¿no? Entonces, esa invitación a la intergeneracionalidad implica pensar en una solidaridad más allá del presente, que está en Fratelli Tutti. Si Fratelli Tutti también nos invita a pensar esta hermandad, este fratelli, ¿no? Más allá del tiempo presente, hacia un futuro por venir. Qué rico, ¿no? Muy rico, y me gusta señalar, para ir cerrando, como hacía Francisco, hacerlo convencidos de que va a haber una alegría ahí, no como una carga, sino que efectivamente nos va a hacer más felices pensarnos en esa intergeneración como parte de un proceso, ¿no? De muchos procesos. Claro, de muchos claro. procesos. Oh. Y cierro nomás invitando a aburrirse ahora un rato, ¿no? Cuando terminen de ver este video, si quieren tomarse un rato para aburrirse, para intentar discernir, para pensar, yo lo voy a hacer. Pensar a Francisco en nosotros, no con el dedo, no señalando, sino mirarnos un poquito para adentro y reflexionar y tomarnos un ratito para aburrirnos, que por ahí nos sorprendemos y después de ese aburrimiento estamos un poquito más felices, un poquito más alegres. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.